Bienvenidos a Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hoy se abre un espacio que nos acompañará todos los lunes y se trata de Rumbo a la Quinta Dimensión, dirigido por Marta Materón. Ella es creadora de la terapia genética regresiva, fundadora del Centro de Terapias Onda de Vida. En el Instagram la pueden conseguir como @ondadevida.co. Antes de dar el paso a nuestra anfitriona, damos los saludos cordiales a nuestra audiencia internacional en España, en Estados Unidos, en Miami, en México, en República Dominicana, en Costa Rica, en la Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador, a nivel nacional en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, en Cali, Barranquilla, en Armenia, en Pereira, Villavicencio, en Bucaramanga, Ibagué, en Neiva y en cualquier lugar donde llega nuestra señal a través de las diferentes plataformas web. Transmisión en directo desde los estudios de Emisora.5, enlazados con Radio Máxima para mayor amplitud de nuestra sintonía nacional e internacional. Por aquí les saluda Iván Dávila Jr. y desde ya le doy el saludo a Marta y le digo bienvenida Marta, buen día. Buenos días, Iván. Gracias por invitarme a este programa y por este tema tan interesante del cual vamos a hablar hoy. Marta, qué grato recibirte nuevamente en nuestro espacio. Hoy se encuentra de lanzamiento Rumbo a la Quinta Dimensión. Bienvenida, ¿y qué te parece si les brindas a todos los oyentes un abrebocas de lo que se viene en este espacio? Sí, muchas personas hablan de la quinta dimensión y del salto cuántico, de la física cuántica, pero en realidad, ¿qué es? Es importante aclarar muchos conceptos para que las personas, sobre todo en qué me toca a mí, la física cuántica y el salto cuántico, que no lo veamos como algo que está fuera de nosotros, algo que está pasando en la Tierra, sino cómo nosotros podemos desde nuestro interior dar ese salto cuántico a la quinta dimensión. Uh-huh. Hablemos un poquito de ese nombre del programa antes de entrar en materia, precisamente con el tema del día. La quinta dimensión, Marta, eso me comentabas, hay muchas personas que, bueno, que la quinta dimensión, que no saben muy bien en todo esto, no tienen todo bien claro. Eso de la quinta dimensión, ¿qué es? ¿Qué podemos decirle a los oyentes, Marta? La dimensión es un estado de conciencia, no es un espacio físico, no es un espacio en el tiempo, sino es un estado de conciencia y es cómo nosotros tomemos las cosas y desde qué perspectiva las veamos. Y para eso tenemos que reconocernos primero como seres multidimensionales y, y pensar que no solo estamos aquí en la Tierra viviendo en la tercera dimensión, sino que al mismo tiempo estamos viviendo en dimensiones y en planos paralelos. Siento que si entendemos ese concepto es mucho más fácil entender qué es la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Ahora la Tierra está pasando de la tercera a la quinta dimensión, pero en realidad nosotros venimos de dimensiones superiores, nosotros venimos de la dimensión 33 y a medida que ha pasado el tiempo hemos estado bajando hasta llegar ahora, que es lo más denso de la materia, la tercera dimensión, y ahora y desde el año 2012 ha empezado nuestro proceso de verticalización, que es el proceso de volver a dimensiones superiores. Entonces, por ahora vamos a pasar de la tercera a la quinta en un proceso de despertar de conciencia, de pasar de una dimensión a otra. Eso es en términos generales lo que es el rumbo a las 5D, que es como se llama el programa. Uh-huh. Marta, iniciemos con esta charla. ¿Cómo defines el salto cuántico desde una perspectiva espiritual? El salto cuántico ocurre cuando pasas de una dimensión de conciencia a otra y comienza con un despertar espiritual, es decir, el despertar espiritual es el primer paso de un salto cuántico,
Cuando tú despiertas y dices, no puede ser que la vida sea esto. Y un despertar espiritual siempre comienza por una crisis. No se dan los momentos donde estamos más tranquilos, más felices, donde hemos logrado lo que esperábamos, sino que comienza o por una enfermedad, o por una separación, o por una quiebra económica. Es allí cuando hacemos el quiebre y decimos, ¿por qué me está pasando esto? Nos preguntamos y queremos entender e ir más allá de que la vida no puede ser nacer, estudiar, tener hijos, familia, trabajar, ganar dinero y morir. No puede ser la vida esto. Nosotros estamos aquí para algo mucho más y vamos para algo mucho más bonito que esto. Y es ahí cuando se empieza a dar el paso, empiezas un trabajo interno para saltar a la quinta dimensión. Ujú. ¿Cuál sería uno de los principios, Marta, claves para iniciar con el proceso evolutivo hacia un salto cuántico? Es, primero es cuando tienes esa quiebra, cuando tu vida empiezas a sentir la crisis, te das cuenta que no solo debes conectarte con tu campo físico, por ejemplo, cuando llega una enfermedad, que es muchas de las causas de un despertar espiritual, empiezas a preguntarte y a darte cuenta que no solo eres carne y hueso, sino que hay un campo emocional, hay un campo mental, hay un campo espiritual. Y para que se haya afectado tu cuerpo es porque ya el problema venía de mucho antes. Ya habías tenido un quiebre en tus pensamientos, ya tus hábitos y tus emociones no estaban siendo sanas. Y como no solucionaste tus pensamientos y como no cambiaste tus hábitos emocionales, se ve afectado ya en tu campo físico. Y es ahí cuando empieza un proceso interno, ¿no? De conexión con cada uno de los campos, a preguntarte si te duele una rodilla, por ejemplo, qué emociones hay allí, qué creencias hay allí equivocadas que debo cambiar. Y empiezas a hacer el cambio interno, a cambiar por otros hábitos de pensamiento y emoción que hacen que tu cuerpo se sane, porque estamos conectados en todos los planos y en todas las dimensiones. Marta, Entonces, entonces, en esto que me estás hablando, muy interesante de verdad, pero por lo menos la conciencia, esa intención que podemos tener cada uno en un salto ya cuántico desde una perspectiva espiritual, ¿qué papel juega esa conciencia, esa intención que podemos tener? cuando estás en la tercera dimensión, vas en piloto automático. Entonces, una persona en la 3D solo cree, pues es como que, bueno, está ahí trabajando, estás todo el tiempo haciéndolo de todos los días, llevas tus hijos al colegio, vas, trabajas, ganas dinero, piensas en una pensión. Es como, esa es la 3D. Estás bajo unas estructuras fijas de la 3D, en una religión, con una política, siguiendo la economía, son las instituciones normales de la 3D. Cuando pasas a la 4D es cuando te das cuenta que existen otros planos, que existen sombras, que existe la oscuridad, que existen las vidas pasadas y que en tu campo energético tienes memorias de vidas pasadas que te están afectando ahora, porque en otros planos no existen las líneas de tiempo y si tuviste una muerte traumática en 1700 te está afectando igual como si hubiera ocurrido ayer. Cuando empiezas a darte cuenta que las líneas de tiempo se unen y en realidad no existe el pasado, el presente, el futuro, es lo mismo, lo estás viviendo en modo paralelo, entras en un modo de miedo que es la oscuridad de la 4D. Si tú ves la 4D es como si fuera un túnel de oscuridad y ahí empiezas a sentir mucho miedo de tu propia sombra, de saber si vas a pasar de ahí, empiezas a enfrentarte con las memorias de tristeza, de rabia y de miedo más profundas, cuando sabes que existe gente que te puede hacer daño, que existen temas oscuros, magia oscura, eso da mucho miedo y eso es lo que llamamos el túnel de la 4D, cuando te enfrentas a esos miedos y es allí el momento donde dices, o atravieso la puerta de la 4D y voy hacia la 5D o me quedo vibrando en el miedo y pensando en que no puedo salir de aquí. Entonces te empoderas y pasas de ser un niño espiritual a un adulto espiritual y sales y pasas a la 5D o te puedes quedar ahí en la 4D vibrando en el miedo
y a pensar que otros, que la salud o que una medicina o que una religión o que el gobierno tiene el poder sobre ti. Entonces Ujú, es ahí cuando tomamos, nos empoderamos y pasamos la puerta a las 5D. ujú. Marta, estamos acostumbrados a estar cerrados en una línea donde pensamos que ya todo es normal, así hay que vivir, no hay cosas distintas, esto por lo menos, tercera, cuarta, quinta dimensión. A veces pensamos que nuestra conciencia no maneja tanto lo que hacemos, todas estas cosas. Esa misma conciencia, Marta, podría influir en la realidad a nivel cuántico. Claro, todos estamos conectados. La Tierra está conectada con nosotros. Nosotros estamos conectados con nuestra familia, con nuestros hijos, con el gobierno, con las personas con las que compartimos. Y nosotros mismos podemos subir la frecuencia del planeta. A veces uno espera que otros la suban primero o uno escucha por allá, no, es que la Tierra va a pasar a las 5D y yo me voy ahí como si fuera pues en un bus que yo me monto, no. El proceso hay que hacerlo cada uno. La única forma de pasar a las 5D es hacer un proceso interno, no hay otra forma. Es enfrentar tus miedos, es llorarlos, gritarlos, sentir la rabia, el miedo. Nadie, ni siquiera podemos ayudar a nuestros propios hijos o a nuestros padres a pasar a las 5D. De hecho, no todas las almas pactaron pasar a las 5D y eso igual hay que aceptarlo con humildad y saber que unas almas no están interesadas en pasar, siguen viviendo en la 3D, viviendo, digamos, en las mismas estructuras y eso está bien, ¿no? Es parte del programa y del proceso, pero depende de ti el que puedas dar ese salto cuántico y allí ayudar a la Tierra también y ayudaremos a otras personas también luego a poder pasar. ¿Cómo hacemos, Marta? O sea, ese salto cuántico que es importantísimo, ¿cómo puede precisamente ese salto cuántico espiritual impactar en esa vida cotidiana de cada quien y el bienestar emocional, Marta? Primero hay que abrir la conciencia a saber que hay otros planos y cómo nos puede haber afectado en todo, porque empiezas a sentir, a ver, ahorita la Tierra está trayendo muchos flashes solares, los eclipses, los portales que escuchamos, que el 2/2, el 3 de marzo, todas estas fechas son fechas en las que se reciben nuevos campos de fotón y de neutrinos que te están actualizando. Es como si tú tuvieras un celular viejito y estás actualizando el software, ¿no? Estos iPhone que se actualizan, es que llegó la 6.1 y luego la 6.2 y vas actualizando el software. Pero si el celular es muy viejito, tú ya no le puedes meter TikTok y redes sociales. Es lo mismo, tu cuerpo físico es como tu celular. Y si Ujú. llegan estos flashes y y tu celular no está preparado, no puedes actualizar con esos nuevos códigos. Por eso los flashes solares y los eclipses los utilizan más las personas que están vibrando más alto, que están vibrando en una frecuencia más cristalina, que están cuidando sus hábitos emocionales. Por eso hay que estar alerta a las señales. Si nos enfermamos, qué emoción hay allí, no salir corriendo a buscar primero una medicina o pedir cita, aunque eso pues también hay que hacerlo, pero primero es la conexión interna, qué emociones estoy guardando en mi cuerpo, qué pensamientos. Cuando hablamos de hábitos saludables, no solo hablamos de la nutrición saludable o del deporte, el ejercicio, sino de las 24 horas del día a qué le estoy dedicando tiempo en mis pensamientos, en qué estoy pensando, estoy enganchado, enganchada a la rabia, del miedo, o si me da mucho miedo enfermarme, puedo tomar todas las medicinas del mundo, pero si sigo con el miedo no pasa nada. Entonces es la conexión con tu campo emocional y espiritual y salir de allí, salir y saber que fueron programas de dualidad que nuestras almas escogieron para aprender de la oscuridad y de la luz. La única forma de poder ver nuestra luz es enfrentando nuestra oscuridad.
Entonces es en la oscuridad donde podemos salir y dar el salto cuántico, no es quedarnos en la zona de confort y en el piloto automático, sino salir de allí y enfrentar nuestros miedos para poder dar ese salto. Ujú. Marta, un momento prácticamente, y es importantísimo, pues te tenemos aquí en este tu programa, y precisamente saltamos a ese plano espiritual, pero en la parte de las enseñanzas tradicionales, Marta. ¿Hay alguna similitud, por lo menos las enseñanzas espirituales, todas las religiones, lo tradicional, lo que se ha manejado, hay alguna similitud con el concepto del salto cuántico? Sí, en realidad toda esa parte espiritual llevada por la religión, porque tendemos a confundir la espiritualidad con la religión. Y en realidad la espiritualidad viene de espíritu y viene de espiral. Y cuando yo hablaba al comienzo del programa de la verticalización, nosotros vamos en espiral subiendo de nuevo a la dimensión donde estábamos. Entonces la espiritualidad es volver a las dimensiones superiores de donde venimos y reconocernos como seres, a ver, cuando nosotros iniciamos como una mónada original, por eso escuchamos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos el mismo software original del creador. Y esto es lo que escuchamos mucho en religión, ¿no? Estamos conectados todos por la luz del espíritu, lo cual no es una ventaja que tengan todos los planetas. Uno de cada 10 solamente tiene esta ventaja de tener el mismo software del creador, que significa que nosotros mismos podemos crear la realidad que queremos. Cuando hablamos de realidad es todo, podemos crear la vida que queremos, la salud que queremos, el cuerpo que queremos. Y sin depender de algo, ¿no? Entonces la única diferencia es que en la religión tienes como un intermediario, que es la iglesia, o es un personaje que hay allí, puede ser un salvador, puede ser, cuando estás conectado con la espiritualidad, tú mismo eres el salvador. Es decir, son las mismas creencias, es lo mismo, estamos conectados por la luz del espíritu, estamos vibrando cada vez más alto, pero sin ningún intermediario. O sea, no va a venir alguien a salvarnos, sino nosotros mismos nos tenemos que salvar. Es un trabajo interno y es de cada uno que tenemos que dar ese paso. Es la Ujú. diferencia. Es decir, antes habían enviado a la Tierra, obviamente, personas de dimensiones más altas. El mismo Maestro Jesús vino de la dimensión 13 a enseñarnos eso, a enseñarnos, mire cómo ustedes pueden vibrar. Él vibraba a 8000 Hz y ustedes también lo pueden hacer. Y la humanidad digamos que se confundió un poco pensando que él era el que tenía que venir a salvarnos, pero lo que nos estaba mostrando era que nosotros mismos podíamos hacerlo. Y instaló unos códigos acá en la Tierra, los códigos cristalinos, el ADN, que es todo lo que nosotros estamos activando ahora para poder también ser sanadores de nosotros mismos, creadores de nuestra propia humanidad y activar esas frecuencias en nuestro ADN. Ujú. Marta, la parte del salto cuántico espiritual, ¿cómo se puede cultivar? ¿Cuáles son las condiciones para facilitar ese o un salto cuántico espiritual? El salto cuántico, en realidad, que nosotros somos cuánticos porque somos seres multidimensionales, ¿no? Entonces es como, digamos que no hay diferencia entre el salto cuántico físico o espiritual, eh, porque es que somos cuánticos, somos multidimensionales. Ahí lo único es abrir la conciencia, perder el miedo, porque estas estructuras fijas nos han aferrado desde el miedo. El sistema financiero desde el miedo a que nos vamos a quedar sin nada, ¿no? El miedo a perderlo todo. Entonces pensamos todo el tiempo y le dedicamos mucho de nuestra mente a la pensión y cuánto me falta para pensionarme, cuánto me falta para ahorrar y cuánto tengo que... No vivimos el presente, sino que estamos preocupados ya por un futuro financiero y eso está bien, pero todo en equilibrio. Y ahí se nos va, en el miedo a perderlo todo. Lo mismo la religión, ¿no? En el miedo, esto es correcto o esto es incorrecto. Ahí la única forma es neutralizar las polaridades, ¿no?
que la religión es, bueno, me estoy saliendo, esto está correcto, esto está incorrecto, si hago esto es malo, si hago esto es bueno. Y en realidad para pasar a las 5D no puedes juzgar nada porque todo es correcto, todo es perfecto. Y cuando neutralizas y te das cuenta que la luz y la oscuridad no son opuestas, son complementarias, pierdes el miedo y te das cuenta que abrazas tu propia sombra, abrazas tu oscuridad, donde hemos vivido programas duales, muertes traumáticas, hemos vivido muchas sombras en vidas pasadas. A veces juzgamos, por ejemplo, a un ladrón y luego nos damos cuenta que hemos sido ladrones en otras vidas. Juzgamos a una hechicera y nos damos cuenta que hemos sido hechiceras o hechiceros en otras vidas. Y ya no lo ves tan oscuro porque detrás de un hechicero, detrás de un ladrón, hay un niño herido, rechazado, no aceptado, y empiezas a neutralizar la oscuridad y ya no lo ves tan duro como lo veías antes. Y cuando neutralizas esos dos polos, ahí es la única forma de pasar a las 5D, ¿no? Dejar de juzgarnos, soltar los miedos. Esa es la forma en la que podemos hacer ese salto cuántico interno de Ujú. cada uno, ¿no? De evolución de cada uno. Marta, esos beneficios, varios de nuestros oyentes pues están allí impactados y pensando de verdad en todo esto que de pronto para muchos son temas nuevos e interesantes de verdad. Esos beneficios, experiencias emocionales que pueden mostrar las personas si se abren y si se abrazan a la idea de un salto cuántico. Cuando pasas la 4D de oscuridad, cuando sueltas el miedo, es mucho lo que tu cuerpo físico descansa, es mucha la tranquilidad que se siente, porque ya no estás tan, um, digamos, tan encadenado a esos pensamientos que tenías de que tengo que hacer esto o en tal año tengo que hacer esto, sino que vives el presente con mayor tranquilidad y empiezas a ver que cuando estás vibrando más alto, el universo así vibra contigo, ¿no? Es una resonancia, porque esa es la física cuántica. Simplemente cuando tú tienes pensamientos de tranquilidad y de vivir el presente, de alegría, de gozo, así mismo empieza el universo a entregarte cosas. Y no es que te lo entregues, es que tú mismo lo atraes, ¿no? Porque dejas de pedir y empiezas a conectar, a resonar con el universo, no a pedirle al universo, es que quiero esto, es que quiero un carro, es que quiero un trabajo. No, ya no hace falta pedir porque estás vibrando tan alto en esa felicidad que se siente, lo experimentas, en esa seguridad que todo va a estar bien, que el universo empieza a vibrar de esa manera. Y asimismo tu cuerpo físico lo siente. Dejas de racionalizar y pasas de mente a conciencia. Dejas de pensarlo todo y de racionalizarlo y empiezas a canalizar y todo el día estás canalizando y todo el día estás conectado con tus dimensiones superiores y todo te estás preguntando, ¿te pasa algo? Bueno, ¿esto para qué me pasa? No es por qué, sino para qué me pasa, qué me quiere decir el universo con esto, qué me quieren decir mis guías. Y empiezas a tener una conexión con tus guías y con otros planos cada vez más profunda, hasta el punto que ya no necesitas pedirle a nadie que te diga qué tienes que hacer, porque estás tan conectado que ya sabes para dónde vas, ya sabes qué va a ocurrir. Tienes la certeza de que la señal que te están mostrando por ahí es. Entonces, es llegar a esa sensación de paz y de tranquilidad y de conexión con el cosmos, con tu interior, con todas las dimensiones, de saber que todo va a fluir, porque lo estás atrayendo, ya no lo estás pidiendo. Ujú. Marta, ¿algún mensaje que quisieras de verdad dejar a todos nuestros queridos oyentes hablando de este fructífero programa que hemos tenido el día de hoy? ¿Algún mensaje para toda nuestra audiencia? Primero, asumir la responsabilidad de nosotros mismos, de nuestra salud. Y cuando hablamos de la responsabilidad de nuestra salud, no es dejarlo en manos de un médico, de un terapeuta o de un medicamento, sino en realidad escuchar nuestro cuerpo físico, escuchar las emociones que hay en cada célula de nuestro cuerpo y transmutar esas emociones a la neutralidad. No tener miedo de darnos cuenta, no tener miedo de llorar,
Y Marta, pues Sí, cuéntanos, ujú. ajá, actividades, charlas, eventos próximos que tenemos por allí. Tenemos una masterclass el próximo viernes. ¿Qué día es el próximo viernes? No este viernes, sino el siguiente. Ujú. eh, 8, el 15, el 15 de marzo, el jueves. ujú, el Ah, 14 pero dentro de entonces. 8 días, sí, tenemos Ujú, una masterclass el 14 por las redes ondadevida.co. Es a las 7 de la noche, por ahí se pueden conectar. Y el 19 de marzo empiezan las clases para aprender mucho más de esto, ¿no? Aprender qué son las dimensiones, cómo podemos hacer el salto y sobre todo realizar en 4 meses una transformación interna del ser. ujú, Descubrir tus dones para conectarte contigo mismo, para sanarte a ti mismo y también ponerlos al servicio de otros. Entonces es un curso online de 4 meses que empieza el 19 de marzo, a los que están todos cordialmente invitados. ujú. Habíamos hablado antes de potencializa tus dones de sanación. ¿Algo del salto cuántico va incluido en ese curso, Marta? Correcto. En el curso se estudian las dimensiones de conciencia, se estudian y la persona puede llegar a conectar con sus memorias de vidas pasadas y sanarlas, y estudiar cómo hacer el salto cuántico. No es una guía a través de meditaciones y a través de mucho trabajo interno para que la persona pueda pasar y unirse a esta dimensión de conciencia, porque es algo que Ujú, poco a poco se va a ver mucho más, como casi que va a ser una necesidad de todos saber cómo pasar y alinearnos, porque es la nueva frecuencia de la Tierra, ¿no? La Tierra también está pasando a la 5D. ujú. Marta, regálanos contactos, redes sociales. La página web es martamaterón.com, Marta sin H, y el Instagram es ondadevida.co y el TikTok es Marta Materón. Ujú. Rumbo a la quinta dimensión. Marta, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros aquí este gran programa. Gracias, Iván, por tu guía, por darme la oportunidad de expresar lo que siento y bueno, acá nos veremos muy pronto. Vale, un abrazo, Marta. Que estés muy bien, Iván. Feliz día. Gracias a nuestra terapeuta Marta Materón, que nos acompaña desde la ciudad de Cali por traer estos excelentes temas de gran interés para los oyentes aquí en este espacio Rumbo a la Quinta Dimensión. La esperaremos atentamente en la próxima emisión. Muchas gracias. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.